Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y estamos conformados por Angiver Córdoba y Patita Brito y quien les habla Félix Lima. En esta oportunidad nosotros nos tocó hablar sobre las normas internacionales de auditoría 500, 501, 505 y 510. En mi oportunidad les voy a hablar sobre las normas de auditoría 500, que es evidencia de auditoría. Esta norma internacional de auditoría explica lo que constituye evidencia de auditoría de los estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Esta NIA es aplicable a todas las evidencias de auditoría obtenidas en el transcurso de la auditoría. Entra en vigencia el martes 15 de diciembre del 2009, y es aplicable a las auditorías de estado financiero. Tiene como objetivo diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. La evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como información de otras fuentes. Entre sus requerimientos más importantes nos encontramos evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información. Si la información es realizada como evidencia y es preparada utilizando el trabajo de un experto de la dirección, son personas encargadas de realizar un trabajo para conformar los estados o para realizar los estados de situación financiera sin que tengan nada que ver con la parte administrativa o contable o en su efecto con las auditorías, son alguien externo. El auditor evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto. Obtendrá conocimientos del trabajo de dicho experto, evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría en la relación con la afirmación correspondiente. Otro de los requerimientos que tenemos de esta NIA es la selección de los elementos sobre los que se realizan pruebas para obtener evidencia de auditoría. Al realizar el diseño de las pruebas de controles y de las pruebas de detalle, el auditor determinará medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Incongruencia en la evidencia de auditoría o reserva sobre su fiabilidad. El auditor determinará las modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría que sean necesarios para resolver la cuestión y considerar en su caso el efecto de esta sobre otros aspectos de la auditoría. Cabe mencionar que la NIA 500, evidencia de auditoría, debe interpretarse conjuntamente con la NIA 200, objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría, ya que la NIA 200 nos explica la seguridad razonable se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia suficiente y adecuada para reducir el riesgo en la auditoría. Si bien es cierto, todos estos son los lineamientos que nosotros debemos seguir como un marco metodológico a la hora de realizar una auditoría y sobre todas las pautas que debemos seguir para manejar con amplitud todo lo que tenga o esté relacionado con las evidencias que nosotros podamos conseguir para llevar a cabo nuestro trabajo de auditoría en
lo que tenga que ver con respecto a las NIAS 500. Pueden ser la revisión de campo, la observación, el muestreo, todos los requerimientos que nosotros a bien consideremos necesarios dentro de este marco que nos permita llegar a una conclusión razonable. Muchas gracias, los dejo ahora con mi compañera. Buenos días, mi nombre es Angibel Córdoba y el día de hoy voy a explicarles un poco sobre lo que son las NIAS 501 y 505. Bueno, primero la NIA 501, la cual lleva por título Evidencia de auditoría, consideraciones específicas para partidas seleccionadas, expone las consideraciones específicas del auditor para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría relacionada a los inventarios, litigios y reclamaciones e información por segmentos, de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 330, la cual brinda una guía sobre la forma como los auditores deben obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a los riesgos evaluados de incorrección material, por medio del diseño e implementación de respuestas apropiadas a esos riesgos. La NIA 500, en la cual el auditor tiene como objetivo diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión, así como también otras NIA relevantes a este tema. La NIA 501 tiene como objetivo principal que el auditor obtenga la suficiente y apropiada evidencia de auditoría respecto a existencia y condición del inventario, integridad de los litigios y reclamaciones que afecten a la entidad y presentación y revelación de la información por segmentos. Requisitos de la NIA 501. Primero tenemos el inventario. Cuando el inventario es un rubro de importancia relativa con los estados financieros, el auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia con relación a la existencia y condición del inventario. Esta evidencia puede obtenerse de la revisión y presencia en los conteos físicos, evaluación de los procedimientos implementados para controlar y registrar los resultados de los conteos físicos e inspeccionar el inventario. Si el auditor no puede estar presente en los conteos físicos, debe utilizar procedimientos adicionales que le aseguren obtener la evidencia necesaria relacionada con el inventario. Por ejemplo, puede inspeccionar documentación de la venta posterior de partidas específicas del inventario adquirido o comprado antes del conteo físico de este inventario. De la misma manera, cuando el inventario es responsabilidad de un tercero, el auditor debe solicitar confirmación del tercero en cuanto a la existencia y condición del inventario y realizar la inspección y procedimientos necesarios. Por consiguiente, tenemos los litigios y reclamaciones. El auditor debe diseñar e implementar los procedimientos necesarios para la identificación de litigios y reclamaciones que involucren a la entidad y que representen riesgo de representación errónea de importancia relativa. Estos procedimientos implican una investigación con la administración, revisión de minutas y correspondencia relevante y comprobación de gastos legales pagados o devengados. Asimismo, el auditor debe solicitar representaciones escritas a la administración o encargados del gobierno corporativo acerca de los litigios y reclamaciones conocidos, revelándolos en su totalidad por el desarrollo de la auditoría. Cuando el auditor determina que los litigios y reclamaciones son un riesgo de representación errónea de importancia relativa, debe realizar una comunicación mediante una petición escrita al consejero legal de la entidad, siempre y cuando sea posible de acuerdo a las leyes y regulaciones pertinentes. Si no es posible, el auditor debe aplicar los procedimientos de auditoría adicionales. Si la administración o el consejero legal se niegan a responder la petición del auditor y no se puede obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría,
el auditor debe modificar su opinión en el dictamen sobre los estados financieros. Por último, tenemos la información por segmentos. El auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia sobre la presentación y revelación de la información por segmentos, mediante el entendimiento de los métodos que utiliza la administración para determinar la información por segmentos y demás procedimientos analíticos y de auditoría acorde a las circunstancias. Ok, por consiguiente tenemos a la NIA 505, confirmaciones externas. Esta NIA trata del uso de procedimientos de confirmación externa que debe hacer el auditor para obtener evidencia de auditoría acorde a las normas internacionales de auditoría 330 y 500 anteriormente mencionadas. De acuerdo con la NIA 505, el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable. Esta evidencia en forma de confirmaciones externas puede ser más confiable que la evidencia generada internamente en la entidad y permite obtener un alto nivel de confiabilidad y seguridad que requiere el auditor para responder a los riesgos significativos debidos a fraudes o error. Esta NIA tiene como objetivo que el auditor diseñe e implemente procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable. Requerimientos. Como primer requerimiento tenemos los procedimientos de confirmación externa. Estos se utilizan para confirmar o solicitar información referente a saldo de cuentas, términos de acuerdos, contratos o transacciones. Cuando el auditor decide usar procedimientos de confirmación externa, debe mantener el control sobre las solicitudes de confirmación externa, teniendo en cuenta qué se va a confirmar o solicitar, la selección de la parte confirmante y que las solicitudes se dirijan apropiadamente para que las respuestas sean directas al auditor. La solicitud debe incluir las confirmaciones que se tratan, riesgos significativos específicos, planteamiento y presentación de la solicitud, experiencia previa en la auditoría, método de comunicación, autorización de la administración y capacidad de la parte confirmante para proporcionar la información solicitada. Entonces, el auditor debe llevar un seguimiento de la solicitud y si es el caso de que no se ha recibido respuesta, enviar una solicitud adicional. Bien, como segundo requerimiento tenemos la negativa de la administración a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Esto ocurre cuando la administración se niega a permitir que el auditor envíe una confirmación externa. Esta deberá explicar sus razones y el auditor debe investigar sobre la validez de dichas razones, debido a que la administración está limitando el trabajo de auditoría para obtener evidencia. De la misma manera, el auditor deberá evaluar las implicaciones que tiene la negativa de la administración para la evaluación de los riesgos y la auditoría. Como consecuencia de esta negativa, el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de auditoría alternos para obtener evidencia relevante y confiable. Cuando esto no es posible o la negativa de la administración no es razonable, el auditor deberá comunicarse con los encargados del gobierno corporativo y determinar las implicaciones para la auditoría y su dictamen. Como tercer punto tenemos los resultados de los procedimientos de confirmación externa. Aunque se obtenga evidencia de fuentes externas, siempre existen circunstancias que pueden alterar la confiabilidad de la evidencia, ya que puede existir intercepción, alteración o fraude. Si el auditor identifica factores que le generen dudas sobre la confiabilidad de la respuesta a una solicitud de confirmación externa, el auditor debe obtener mayor evidencia que le permita solucionar sus dudas. Si luego de obtener dicha evidencia el auditor determina que la respuesta a la solicitud no es confiable, debe evaluar las implicaciones sobre la evaluación de los riesgos significativos. De la misma manera,
cuando no hay respuesta a la solicitud de confirmación, el auditor debe obtener evidencia a través de procedimientos alternativos. Y cuando hay excepciones, debe investigar para determinar si las excepciones indican representaciones erróneas. Bien, como cuarto requerimiento tenemos las confirmaciones negativas. Las confirmaciones negativas son menos persuasivas que las positivas. Por lo tanto, el auditor no deberá usarlas como único procedimiento sustantivo de auditoría para tratar un riesgo a nivel de aseveración, a menos que se haya evaluado el riesgo significativo como bajo y que se haya obtenido suficiente evidencia respecto a la efectividad operaria de los controles. Se espera una baja tasa de excepciones y el auditor no tiene conocimiento de circunstancias que hagan que las solicitudes de confirmación sean desechadas. Como último requerimiento tenemos la evaluación de la evidencia obtenida. Una vez implementados los procedimientos de confirmación externa, el auditor debe evaluar los resultados y si la evidencia es relevante y confiable o si es necesaria mayor evidencia de auditoría. Entonces, el auditor puede clasificar los resultados en respuesta de la parte confirmante, indicando acuerdo o proporcionando la información solicitada, respuesta no confiable, no respuesta o excepción. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hipatita Brito y les voy a hablar de la NIA 510, que trata de encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Según Fernández y Batista, en 2010, el alcance es el resultado que se espera obtener de un estudio determinado. El alcance en las normas internacionales 510 nos indica que es la responsabilidad del auditor en la obtención de evidencia de auditoría en los trabajos iniciales, ¿verdad? Tenemos también los objetivos. Los objetivos consisten en la obtención de evidencia en una auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura, en donde permiten determinar si estos contienen o no incorrecciones que puedan afectar los estados financieros. También nos indica que se requiere que el profesional contable evidencie en los saldos de apertura si han aplicado las políticas contables de forma adecuada o los cambios en las políticas que se han registrado. Tenemos que las definiciones: el encargo de auditoría inicial es el trabajo o labor encargada al auditor en el que los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados o fueron auditados por el auditor procesador. El saldo de apertura corresponde a los saldos de cierre del periodo anterior que se convierten en saldos de apertura, los cuales reflejan los estados de los hechos y transacciones del periodo del auditoría pasada. El auditor procesador es el auditor de otra firma, ¿verdad?, de auditoría. Realizó la labor de revisión de información financiera de una entidad en el periodo anterior o periodos anteriores y en la cual es sustituido por el auditor actual. Tenemos que la congruencia es según la norma en la parte que apoya la comparabilidad y busca, ¿verdad?, se utilizan los métodos para la presentación de las mismas partidas. Tienen como finalidad que dichas partidas puedan ser comparables entre sí. La información en los estados financieros se preparó de forma congruente con las políticas contables de la entidad, además de verificar que los saldos que se encuentran en el periodo tengan una base de medición congruente con la del periodo pasado. Todo esto es una suma importante para verificar si cumplen el periodo de comparabilidad de información.
Tenemos los procedimientos de la auditoría. El auditor leerá los estados financieros más recientes. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones. Si el auditor obtiene evidencia de auditoría, ¿verdad?, de que los saldos de apertura contienen incorrecciones que podrán afectar de forma el material a los estados financieros del periodo actual, aplicará los procedimientos de auditorías adicionales que resulten adecuados en las circunstancias. También tenemos que esta NIA, ¿verdad?, la NIA 510, entró en vigor el 15 de diciembre del 2009. Conclusiones en auditoría. Tenemos que los saldos de apertura, ¿verdad?, las congruencias de las políticas contables y opinión modificada en el informe emitido por el auditor procesador. Gracias por su atención.